Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos otra vez a la casa del Señor. Ya pasó Navidad. ¿Cómo les fue? ¡Qué adrenalina! No sé, algo pasa ese 24, pero toda la gente está acelerada en todo. Y el 25 uno, ya pasó. Bueno, hoy quisiera que veamos los acontecimientos después del nacimiento de Jesús. O sea, quisiera que ahora veamos, ya el 24 pasó, entonces la pregunta es, ¿y qué sucedió después de la Navidad? Y tenemos que reconocer que José y María han estado viviendo experiencias, pero sorprendentes. Y una de las cosas sorprendentes es la visita de los pastores. Y cuando María y José les preguntan y le dicen, oigan, ¿y ustedes cómo es que llegaron aquí al pesebre? Los pastores le dicen, no, pues María, no sabes lo que pasó. Un coro, no solista, un coro de ángeles nos avisó de la llegada del Salvador. O sea, qué noticia para María, ¿no? Mi hijo anunciado por un coro de ángeles. Pero cuando ya nace Jesús, lo llevan al templo. Dice que a los 8 días lo llevan, porque es de la costumbre de los judíos, para dedicarlo al Señor. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Cuando alguien nace en la iglesia, realmente lo dedicamos al Señor y es entregárselo. Y es cuando María y José van al templo y un viejito que se llamaba Simeón, lleno del Espíritu de Dios, dice: ahora despide a tu siervo en paz, está hablando con Dios, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando agarra al bebé dice, mis ojos están viendo tu salvación. José y María estaban maravillados de todo lo que se decía acerca del niño. Y mientras están en Belén, de pronto reciben la caravana de los magos, ¿cierto? La caravana de estos sabios que en primer lugar llegan al palacio de Herodes y hacen una pregunta que conmueve a todo Jerusalén y al mismo Herodes. Y la pregunta que movió toda una nación fue: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y eso, escuchar para un rey, eso es golpe de estado. Y ahí es donde Herodes piensa y dice, me tengo que deshacer de la competencia. Así que hoy nos toca hablar sobre el rey ha nacido. Y los magos, advertidos por sueños, ya no vuelven donde Herodes, se van por otro camino, y ahí es donde comienza nuestro estudio para esta mañana. Y la palabra del Señor dice así, si ustedes me acompañan, dice: cuando ya se habían ido, está hablando de los reyes magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De modo que se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, yo les confieso que cuando era niño, no sé, por la influencia de todas las fotos, los pesebres que se arman, siempre ponemos obviamente a Jesús, María, José, y a un costadito se ponían a los pastores y al otro costadito a los magos, ¿no? Y claro, llegando recién a estudiar, ahora miren a la altura, los magos no estaban junto con los pastores. Yo no sé por qué los metemos ahí de paracaidistas a ellos, porque no estaban. Los que estudian el tiempo dicen que ellos llegaron entre 8 meses a 1 año después de que los pastores ya se habían ido. Ahora, ¿cuánto tiempo se quedaron los pastores? Tampoco dice la Biblia. Pero nuestro texto dice que cuando se habían ido, y ahí comienza Mateo a relatarnos los hechos después del nacimiento de Jesús. Y nos dice que se le apareció un ángel.
yo creo que José, cuando ve al ángel otra vez, está diciendo, ay no, tú otra vez, ay no. Porque se acuerdan que él fue el que cuando estaba a punto de dejar a María, se acerca el ángel y le dice, no la dejes. No. Y creo que aquí aparece el ángel otra vez, dice, ¿y ahora qué viene? ¿No? Y miren, el mensaje es un mensaje con premura, tiene urgencia el mensaje porque le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no menciona primero a María? Dice, toma al niño. Y yo creo que Mateo intencionalmente coloca primero al niño porque el centro de toda la salvación, el centro de la salvación de la humanidad, de tu salvación y de mi salvación es Jesús. Es el niño. Es el niño que tiene que estar en el centro. No es otra cosa que tiene que ocupar. Por eso Mateo intencionalmente dice, toma primero al niño. Y después dice, pero también toma a su madre. Y otra vez Mateo intencionalmente no dice, y toma a tu esposa. Podía haberlo dicho, porque obviamente era la esposa de José. Pero ¿por qué no lo menciona? Porque el valor de María estaba otra vez en el centro. Toma a la madre del niño. Otra vez, ¿por qué? Porque María, sí es cierto, es honrada por nosotros, pero el centro es Jesús. Ok. Así que José está en eso. Quiere enfatizar a través de estas dos expresiones que el centro de todo es Jesús. Y qué comienzo tan difícil para una parejita. Dice que se levantan y huyen. Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos salieron para llegar a Egipto? Los historiadores dicen que tardaron entre 10 a 20 días. Ahora, imagínense ustedes en ese tiempo cargando un bebé y caminando 10 a 20 días. La primera cosa es, uno no se casa para huir. No, cuando uno se casa con la ilusión, voy a vivir por fin con la persona amada, ya no tengo que pedir permiso a mis papás, voy a estar con ella o con él todo el tiempo. No, uno no se casa para, ahora escapemos. Y qué duro para esta parejita, comenzar su matrimonio huyendo. Y la segunda sorpresa que les espera es el lugar a donde van a ir. Y Dios le dice, huyan a Egipto. Ahora, para un judío, Egipto era traerle a la memoria los años de esclavitud. Porque aunque María y José no habían vivido esos tiempos de esclavitud, por sus papás y abuelos, ellos sabían que Egipto era el lugar donde se había esclavizado a los tatarabuelos. Por un lado, en ese sentido, era difícil para ellos volver a Egipto. Pero por el otro lado, era una tierra extraña, tenía costumbres extrañas. Y de pronto, María y José y el niño toman la visión de ser inmigrantes. Así que si tú te sientes que no perteneces a Bolivia, de alguna manera, el Señor también fue un migrante. Él tuvo que en su infancia enfrentarla en Egipto. Egipto era para ellos un recuerdo, por un lado, doloroso. Pero Dios es capaz de cambiar una nación que antes era esclavizante a una nación que ahora se convierte en un refugio. Dios en su infinita sabiduría está diciendo, sí, esta nación puede ser dura, pero en mi concepción yo lo voy a convertir, ¿qué? En una ciudad de refugio para mi hijo. Y ahí empieza la travesía de María con José escapando. Seguramente María recordó lo que Simeón también le dijo al final cuando estaban en el templo y dijo, María, ¿sabes lo que va a pasar? Y es que una espada va a traspasar tu alma. Y creo que María ahí recién hace clic y dije, ya me dijo el profeta, una espada va a traspasar. Y empieza un matrimonio con todo adverso. Está huyendo. Y está huyendo de Herodes porque al que van a matar es a su hijo.
Herodes sabe que ahora se ha levantado un nuevo rey y él va a matar. Entonces María asimila y dice, cualquier esfuerzo por un hijo nunca es en vano. Y aquí las mamás me van a dar la razón. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven que algo pasa con el hijo, ningún esfuerzo es en vano por el hijo o por la hija. No importa si hay que caminar la segunda milla por el hijo o por la hija, no importa. Por eso María está diciendo, si hay que huir, voy a huir. ¿Por qué? Porque vale la pena. Y queridas mamás, creo que aquí viene la primera pastoral. Ningún esfuerzo es en vano por un hijo. Ningún esfuerzo. Y eso María lo tiene claro y dice, si tengo que comenzar un matrimonio huyendo por mi hijo, lo hago. Y ese es el precio que las mamás pagan por los hijos. Están listos a dejar lo que sea. ¿Por qué? Por el hijo o por la hija. Y María entiende muy bien eso. Ahora me he estado preguntando, ¿por qué tienen que huir? ¿Por qué no Dios los libró? ¿Por qué Dios no envió un ángel y terminó con Herodes y ahí se terminaba la cosa? ¿Por qué tienen que huir y asimilar todo este hecho de la escapada, de salir de su lugar? Y creo que la respuesta es porque Jesús vino a enfrentar esta vida, experimentando todas las limitaciones y los desafíos que a ti y a mí nos toca llevar. ¿Saben por qué no apareció de Belén, apareció en Egipto? Y tuvo que caminar sus papás 20 días y tuvieron que sufrir todo ese tiempo escapando, siempre mirando atrás. Porque Él ha pasado todo lo que tú y yo hemos pasado. Él como niño pasó todo lo que tú has pasado. Alguien tenía que cambiarle pañales, alguien tenía que enseñarle a comer, alguien tenía que enseñarle a caminar. Por eso ninguno de nosotros puede decirle a Jesús, tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Porque a veces creemos que nosotros somos los que estamos sufriendo y que Dios no entiende lo que estamos pasando, que Jesús no entiende lo que yo estoy pasando, el dolor que estás pasando, el desempleo que estás pasando, la frustración que estás pasando. Y decimos, no, siento que solo estoy pasando. ¿Sabes? El primero en pasar fue Jesús. Él nació como hombre. Y todo lo que tú y yo estamos viviendo, Él lo vivió primero. ¿Por qué? Porque a veces qué fácil es decir, te entiendo por lo que estás pasando. ¿Sabes qué? Si no has pasado por ese camino, no entiendes. Lógicamente sí, pero es diferente cuando entramos al camino y sufrimos todo lo que estamos sufriendo. Ahí sí puedes decir, ahora entiendo por lo que estás pasando, porque yo pasé primero. ¿Y sabe qué? Ese es Jesús. ¿Tienes frustraciones? Jesús dice, ¿sabes? Yo también las sufrí. ¿Tu familia no es lo que esperabas? ¿Sabes? Jesús puede decir lo mismo. Porque una oportunidad su mamá le dijo, cuando estaban predicando, mi hijo, por favor no le hagan caso. ¿María? Sí, no le hagan caso. ¿Por qué? Parece que está loco. Así que si hay cosas en las cuales la familia no te entiende, Jesús ya pasó por eso. Así que Él tuvo que vivir todo este éxodo, vivir toda esta tragedia de caminar de un lado a otro lado. Porque situaciones de alto riesgo, y aquí viene una palabra, el encargo para José es toma al niño y a la madre del niño. Ahora la pregunta, ya hemos hablado por qué pone en primer lugar, pero la otra cosa, ¿por qué hace énfasis? Es porque cuando hay crisis fuertes en el hogar, a veces tenemos la tentación de salir y sin tomar al niño ni a la mujer. ¿Cuántos hogares hay que a veces se sufre el abandono de uno de ellos? Por eso el ángel es tan específico. A José le está diciendo, sé que estás viviendo algo difícil, pero por favor, toma al niño y a la mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de la crisis el varón prefiere dejar al niño y a la mujer y salir solo. Por eso es tan claro el ángel. Pero en estas situaciones de riesgo,
El ángel le explica y le dice, la gravedad es que al niño, a tu hijo, van a matarlo. Y tú y yo sabemos que el enemigo va a hacer lo que sea para que el plan de salvación no llegue a la humanidad. Y esto ocurre desde el Génesis. ¿Por qué? Porque Eva dice que pisó la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente no se quedó. Le mordió en el calcañar para lastimar a Eva. Y esa es una profecía de que Satanás iba a destruir la salvación. Pero eso no comienza solo en el Génesis. Si leemos en Apocalipsis dice que la mujer está a punto de dar a luz otra vez. Y está a punto de dar a luz al Salvador. Y esa es la figura que usa Juan en el Apocalipsis. Pero el dragón viene a esperar en el momento en el cual va a nacer ese bebé. ¿Para qué? Para destruir otra vez al que está viniendo por segunda vez. Así que el plan desde Génesis hasta el Apocalipsis, el plan del enemigo no ha cambiado. Y déjenme decirle algo, no va a cambiar. Él sigue empeñado en destruir al Salvador. Y como él no lo logra, va a seguir a aquellos que le siguen. Su plan desde el Génesis fue, la salvación no va a llegar a la humanidad. Llega Apocalipsis y dice, igual lo voy a hacer. Pero en este tiempo no hay persecución. Como iglesia no estamos perseguidos, pero creo que como iglesia sí estamos distraídos. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos levantamos tempranito y dijimos, intencionalmente hoy voy a salir a compartir mi fe con alguien que no ha compartido, con alguien que no sabe del Señor? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos compartido eso? Y nos hemos levantado en la mañana y hemos dicho, hoy voy a salir intencionalmente a hablar de que existe un Dios y que tiene un plan de salvación. El enemigo es muy hábil en distraernos. Así que José se levanta de noche. Dice, y se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a la madre y partió a Egipto. Despertó a María y empezaron a salir. Comenzaron la huida los tres solitos. No había familia que les acompañe, no había otra compañía. Los tres solitos empezaron. ¿Y saben qué creo? Que cuando hay falencias de familia, Dios se vuelve nuestra familia. A veces pensamos, estamos solos en este mundo, no hay parientes, estoy enfrentando, sabes, sí es cierto por un lado, pero por el otro lado, ese Dios que se vuelve familia cuando no tenemos familia. Es ese Dios que toma el lugar del que falta en la familia. Se van a Egipto, comienzan allá. Y la orden es bien clara. Él le dice dónde permanecer. Y les dice, toma al niño y a su madre. Y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. No se sabe cuánto tiempo realmente se quedaron en Egipto, pero lo que sí sabemos es que los que querían la muerte de Jesús son los que terminaron muriendo. Pero la otra cosa que me sorprende al escuchar esto de Egipto es que antes de que José nazca, antes que María nazca, antes que Jesús nazca, ¿saben lo que dijo Dios? Cientos de años antes de que ocurra esto, dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. ¿Saben que Dios se había anticipado cientos de años antes? Y Él está diciendo, yo he preparado un Egipto para mi hijo. Y aunque todavía no ha nacido, yo sé que Él va a ir a Egipto. Y sabes que todo lo que tú y yo estamos viviendo, Dios ya lo ha preparado. Para algunos es la incertidumbre. ¿Cómo vamos a enfrentar este 2026? ¿Qué hago con la familia este 2026? ¿Sabes qué? Dios ya ha preparado un Egipto para nosotros. Ni siquiera habíamos nacido, pero Él ya ha preparado algo para nosotros en lo que viene. Ni siquiera Herodes había dado la orden de matar a los niños y Dios ya había preparado un Egipto. La segunda cosa, qué protección tan
tan clara del Señor. Pero la segunda cosa es cómo se sostuvieron. Se dice que había un remanente de judíos que vivían en Egipto, y tal vez sí llegaron José y María a esto, pero ¿cómo se mantuvieron económicamente? Y hay algunos comentaristas hablan y dicen, ¿se acuerdan de la visita de los magos? Pues les regalaron oro, incienso y mirra. Y cuando llegaron a Egipto y no tenían nada, pues ahí estaba el oro, el incienso y la mirra. Y sabes lo que quiero decirte en esta mañana. No sé cómo va a ser al año, pero lo único que quiero decirte es que Dios ha preparado para ti y para mí oro, incienso y mirra. Sé que las cosas están bajando, sé que las cosas se están poniendo difíciles y no sé cómo va a ser el año, pero lo único que este texto me dice es que Dios ya ha preparado oro, incienso y mirra para cuando yo llegue a Egipto. Así que cuando tú llegues al año, cuando te digas, Señor, algo está pasando, ¿sabes qué? Solo acuérdate de esto. Dios ya ha preparado un Egipto. Dios ya ha preparado oro para ti. Dios ya ha preparado algo, porque Él es así. Él es Padre. Él no nos va a dejar en lo que viene. Así que tenemos esa confianza sencilla de decir, Señor, tú sabes y has preparado todo de antemano. Pero Mateo habla la segunda profecía, porque la primera fue cuando Herodes no sabe y agarra a los sabios y pregunta y le dice, ¿dónde debe nacer el Mesías? Y todos le dicen, en Belén. Esa es la primera profecía. Pero la segunda profecía es esta. Y dice, de modo que se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y aquí está la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Dios ya sabía que Jesús iba a ir a Egipto. Ahora, cuando hablamos de esta profecía debemos hablar de dos acontecimientos, porque Oseas es el que escribe esta profecía cientos de años antes, pero quisiera que leamos toda la profecía completa para entenderla. Y en Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, Oseas está escribiendo y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y aquí está la palabra que usa, y de Egipto llamé a mi hijo. En la profecía había dos acontecimientos. En primer lugar está haciendo una mención, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y esta primera parte está haciendo mención al amor de Dios. Está haciendo mención a cómo Dios amó a Israel cuando ni siquiera era nación. Pero Dios ya decidió amarlos. Entonces lo que está diciendo Oseas es, cuando eras pequeñito, cuando ni siquiera eras nación, yo ya te estaba amando. Cuando no existías, yo ya te estaba amando. Y creo que para entender mejor esta profecía tenemos que recordar el contexto de Oseas. Y el libro de Oseas es tremendamente doloroso. Recordemos que en esta historia es Dios quien se acerca al profeta Oseas. Y Dios le dice, cásate. ¿Y cásate con quién? Cásate con Gomer. Ahora la pregunta, ¿quién era esta señora Gomer? Algunos comentarios dicen que Gomer era una prostituta del templo. Era una prostituta sagrada del templo. Y Dios le dice a Oseas, cásate con Gomer. Y Oseas, en plena obediencia, se casa. Pero poco tiempo después de casarse, y tienen un hijito, pero poco después de casarse y de tener este hijito, Gomer le es infiel. Y Gomer se va con uno de sus amantes. Y Oseas tiene que ir detrás de su esposa a decirle, vuelve a la casa. Va a rogarle y decirle, tienes que volver a la casa. Tenemos un hijo, tienes que volver. Y Gomer vuelve a la casa. Pero después de un tiempo que se queda con Oseas, Gomer otra vez se va. Y no lo hace una, otra vez, lo hace varias veces. Y otra vez Oseas tiene que ir a la casa de sus amantes diciendo, vuelve otra vez a la casa. Tenemos hijos. Y saben, vuelve otra vez. Y la última vez dice, inclusive lo que hizo Oseas fue que tuvo que pagar
Dice que va a la casa de uno de sus amantes, Oseas, y le dice: por favor, devuélveme a mi esposa. ¿Cómo es eso? Devuélveme a mi esposa. Y el otro dice: no voy a devolverte. Y Oseas dice: ya tengo 15 ciclos de plata, voy a pagarte, pero devuélveme a mi esposa. Y tiene que pagar para que su esposa vuelva otra vez a la casa. Qué historia tan triste. Y creo que Dios está diciéndole a Oseas: así como tu corazón está destrozado, así como tu corazón está destrozado por la infidelidad de tu esposa, así mi corazón está destrozado por mi pueblo de Israel. Así como te duele una y otra vez que tienes que humillarte para ir a pedir que vuelva, eso es lo que yo hago día tras día. ¿Para qué? Para que mi pueblo me sea fiel. Eso es lo que yo hago, buscar cada día, salir cada día. ¿Para qué? Para que vuelvas otra vez a la casa. La enseñanza del libro es: así como estás destrozado, ahora puedes hablar con autoridad de lo que yo estoy sintiendo cuando mi pueblo es infiel. Así me duele. ¿Cómo te duele la infidelidad de tu esposa? Así me duele cuando mi pueblo me cambia por otro. Ese es el mensaje de Navidad. El Señor está diciendo: así me duele. Y ahora sí tienes autoridad para hablar con los del pueblo, porque vas a decirle de aquello que tú estás sintiendo como yo lo estoy sintiendo. Pero la segunda parte de la profecía habla y dice: y de Egipto llamé a mi hijo. Y es que cientos años antes Dios ya sabía que Jesús iba a nacer en Belén, y cuando era chiquitito iba a ir a Egipto, y él dice: de Egipto lo voy a llamar. María y José ni siquiera sabían esto, pero Dios ya lo sabía. Y todo lo que va a venir en este próximo año, Dios ya lo sabe. La pregunta es: ¿por qué haces esto, Señor? Y creo que otra vez contesta, él dice: para que reconozcas que yo soy el Mesías, y para que entiendas algo, que tu vida no está en caída libre. A veces pensamos: ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a suceder en el? ¿Sabes? No estás en caída libre. Dios ya ha preparado un Egipto para ti. ¿Sabes que Dios ya ha preparado magos para ti? Dios ya ha ido mucho más adelante, y Él ya sabe cómo vamos a enfrentar este año. Así que este año no estás enfrentando solo. Así que este año no estás caminando: ay, ¿qué será? No, estás dentro del plan de Dios. Así que agárrate de la mano de Dios, porque Él ya preparó todo lo que va a venir de aquí en adelante. Sí, tal vez vengan conflictos, sí, tal vez vengan circunstancias difíciles. Solo acuérdate de esto: Dios ya preparó un Egipto para ti. Así que Él está, y Él nos entiende muy bien. ¿Saben por qué? Porque Egipto es el simbolismo de la esclavitud, y tú y yo hemos estado en Egipto antes de llegar al Señor, y nos preparó ¿para qué? Para que salgamos otra vez. La pregunta es: entonces, ¿qué lecciones nos trae esta historia de Navidad? Y la primera creo que es que reconozcamos a Jesús. Entremos a los aprendizajes, entremos a lo que viene a ser las lecciones. Y creo que la primera lección que esta mañana quiero recalcar es: nos encanta que Jesús sea el Salvador. Sí. Y todos queremos que Él nos ayude. Sí. Pero Él es Rey. Y creo que Él quiere ser el Rey de nuestras vidas. Nos encanta que nos ayude, y estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que Él sea nuestro Salvador. Claro que estoy de acuerdo. Pero hay una dimensión en la cual más Él está diciendo: yo quiero que me reconozcas no solo como Salvador, sino como tu Rey. Porque cómo nos cuesta dejar el trono de nuestras vidas. Cómo hemos entronizado nuestro yo.
¿Por qué? Porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos y como nosotros hemos de ser, porque nosotros somos los reyes y nosotros somos las reinas. Y no queremos que haya otro rey. Y en eso creo que nos parecemos a Herodes, porque no queremos que él sea el rey. Que sea el Salvador, sí, pero rey, no. Creo que el mensaje nos está invitando. Yo quiero ser rey de tu vida. Pero la segunda cosa, creo que Dios ha planeado con anticipación. Y déjame decirte, Dios ha planeado con anticipación para sacarte de esta situación difícil que tú y yo estamos pasando. Esta situación de incertidumbre, en su divina bondad, Él nos va a acompañar y nos va a sacar. Así es Dios. No dejó a su Hijo botado. Tampoco lo va a hacer contigo. Porque estamos viviendo la bondad. Estamos viviendo la bondad protectora de Dios. Y es una bondad que nunca se va a terminar. Porque su fidelidad nos persigue día tras día. Así como seas tras su esposa, Dios está con nosotros día tras día para que podamos volvernos y Él sea el centro de nuestras vidas. Su bondad nunca, escúchame bien, su bondad nunca se va a terminar. Oremos, hermanos. Señor, la Navidad había tenido otras implicaciones, que no solo son regalos, sino que detrás podemos ver la bondad protectora de ti como Padre. Señor, esa bondad que protegió a Jesús desde el momento del nacimiento hasta la cruz y después de la cruz. Entonces, gracias, Señor, porque entonces no estamos enfrentando solos lo que viene. Entonces, miramos a tu trono porque no estamos solos. Tú estás. Y tú has provisto un Egipto, has provisto magos antes, cientos de años, y lo que vamos a vivir ya lo has provisto desde hace mucho tiempo. Pero la segunda cosa que queremos pedirte y a la vez pedirte perdón es: Señor, perdón por las veces que te hemos quitado el trono de nuestras vidas. Porque a veces hemos creído que nosotros podemos hacerlo mejor. Y que cuando se ha movido la silla del trono nos hemos enojado. Porque nos cuesta entregarte el reinado de nuestras vidas a ti. En esta mañana queremos reconocer, sí, Navidad, pero Navidad significa la venida del Rey. Entrónate en nuestras vidas. Entrónate en mi vida, Señor. Ayúdame. Y cómo no alabarte por tu fidelidad. Cómo no alabarte por tu bondad protectora. Porque siempre has estado ahí y siempre vas a estar ahí. Bendito seas en el nombre precioso del Salvador. Amén.